Gestiona Radio. Salir ganando. El otro día entrevistamos en estos micrófonos a una de las concejalas de Altea Entrellat, que son concejalas de Podemos. Bueno, Altea Entrellat es la marca, digamos, de Podemos en el Ayuntamiento de Altea, con la que se presentaron las elecciones y con la consiguieron dos concejalas. Y parece ser que hay un divorcio, parece ser no, lo dijeron ellas, que hay un divorcio entre el grupo municipal de Altea Entrellat y el círculo de Podemos en sí, que es donde deben de depender ellas en teoría o en la práctica. Hay un divorcio porque, según dijeron, pues las formas de actuar del círculo de Podemos con respecto a ellas, a su grupo, no lo consideraban el más adecuado. Y lo dejo ahí, no quiero hacer ningún calificativo. Con nosotros están hoy tres representantes, tres portavoces de la Asamblea del Círculo de Podemos de Altea. Eva Martínez, buenos días, Eva. Hola, muy buenos días. Ernest Smith, buenos días. Y Luis Cebrián, buenos días, Luis. Buenos días. Bueno, pues la introducción es esa. Vosotros sabéis mejor que yo lo que está pasando. ¿Qué está pasando entre Altea Entrellat, vuestra marca en el Ayuntamiento de Altea, y el Círculo de Podemos, que es de quien debe de depender en las concejalías en teoría o en la práctica? Me da igual quien me conteste. Bueno, pues vamos a ver. Sí es cierto que se constituyó un partido instrumental, Altea Entrellat, para las municipales pasadas. Fue apoyado por el Círculo de Podemos Altea, se consiguieron 2 concejalías. En su momento, pues todo marchaba bastante bien. Pero la verdad es que no comulgábamos con las políticas que se estaban haciendo desde Altea Entrellat, ¿vale? Todo eso había, pues, diferencias, actuaciones, bueno. Entonces, pues, la Asamblea del Círculo, que verdaderamente es soberana, todo es asambleario, son las bases las que deciden, pues, ante esa disconformidad, las 2 concejalas de Altea Entrellat tampoco convocaban asambleas ni del Círculo de Podemos, no estábamos al tanto de nada, y por mediación de los inscritos se decide convocar la Asamblea del Círculo para seguir adelante y ver lo que estaba pasando. Entonces, ante esta situación, bueno, pues ellas deciden tomar la determinación de desvincularse. Del Círculo de Podemos Altea, exactamente. Entonces, lo hacen públicamente, en prensa, en radio, en todo. Con la casualidad, precisamente, que ese mismo día había convocada por la tarde una asamblea del Círculo para la toma de decisiones, que es como se tiene que hacer de forma asamblearia. Esa misma mañana ellas convocan una rueda de prensa en la cual hacen pública la desvinculación de las 2 concejalas hacia el Círculo de Podemos Altea, como del partido instrumental, que era en su momento, también del Círculo Podemos. Como partido político de Altea Entrellat, esa desvinculación la hacen sin tener en cuenta ni a los inscritos de Altea Entrellat, ni a socios fundadores, ni a los candidatos que fueron en listas. O sea, tomaron la decisión por ellas solas y se desvincularon, o lo intentaron, porque a los pocos días cambian de opinión y ya dicen que tal desvinculación, desde luego, no la hacen efectiva, porque todo eso es un proceso y cuando se hace una desvinculación tienen que entregar los mecanismos que tienen sobre Podemos Altea, ¿vale? Y cambian de opinión. Y se siguen ellas manifestándose como que son el único órgano de dirección que existe ahora mismo en Podemos Altea, porque ellas eran miembros del antiguo CCM de Altea, o sea, Consejo Ciudadano Municipal, que con los nuevos documentos que se aprobaron tanto en la Asamblea de Vistalegre como en la Autonómica, esos documentos ya están obsoletos. Hay unos nuevos documentos sobre los cuales tienes que basarte a partir de ahora lo que son las asambleas, los círculos, la constitución de los órganos, todo eso. Pero una pregunta, la ruptura, ¿por qué se ha producido? Porque ellos no están de acuerdo, ellas, me refiero a las 2 concejalas, sí, con la actuación del Círculo Podemos, y por lo que veo, tampoco el Círculo Podemos de Altea está de acuerdo con la actuación de las concejalas. Pero ¿qué diferencias hay? ¿Por qué no estoy de acuerdo si en teoría o en la práctica ellas son las elegidas por el Círculo para representar al pueblo y presentarse a las elecciones? Bueno, un poco recogiendo lo que decía Eva. En principio, o sea, empezó a haber una serie de distanciamientos entre las políticas que estaban llevando las concejalas de Altea Entrellat en el Ayuntamiento y también en la dirección que estaban llevando dentro de Podemos Altea. Es decir, entonces, a partir de ahí, pues hubo los inscritos de Podemos, la gente que milita desde el principio de Podemos, les pidió la convocatoria de una asamblea para tratar estos temas. Entonces, ante esa convocatoria de la asamblea, pues ellas dijeron que qué prisa teníamos, aunque hacía 2 meses que no se convocaba una asamblea. Entonces, se recogieron firmas entre los inscritos y se llegó a más de lo que dicen nuestros documentos para que se pudiera convocar la asamblea el 12 de junio.
Entonces, ellas intentaron por todos los medios desautorizar la convocatoria de esa asamblea y, en último extremo, cuando no lo consiguieron, el mismo día por la mañana que se iba a celebrar lo que era la asamblea de la tarde, deciden ir a los medios de comunicación, verter toda una serie de descalificaciones y difamaciones contra el funcionamiento del Círculo Podemos Altea y desvincularse. Dijeron sí, entre otras cosas. Dijeron entre otras cosas que éramos poco democráticos porque estábamos intentando convocar una asamblea, lo cual es un poco contradictorio. Lo correcto hubiera sido que ellas hubieran ido con la gente que le apoyaban, hubieran ido a la asamblea de la tarde, hubieran expuesto cuáles eran sus puntos de vista, hubieran argumentado sus opiniones y la asamblea hubiera decidido pues las decisiones que tomaba. En vez de eso, prefirieron adelantarse a las decisiones que podía tomar la asamblea y convocar a los medios de comunicación. Entonces, claro, nos sorprende que primero nos digan que somos antidemocráticos por convocar una asamblea, que es la expresión máxima en nuestra organización de la democracia interna. Y también nos sorprende que primero se desvinculen, metido todo tipo de descalificaciones, tanto ellas como Altea Entrellat, sin consultar a sus bases, ni siquiera Altea Entrellat, de esa desvinculación, y posteriormente, una semana después, se quieran reivindicar como la dirección de Podemos Altea, desautorizando lo que está haciendo el Círculo Podemos Altea. Entonces, la pregunta me la estás poniendo tú fácil, Luis. Altea, el Círculo de Podemos Altea, ¿quiénes sois, vosotros o ellas? Ahora, ¿quién gobierna o quién dirige Podemos Altea? ¿Vosotros o ellas, como concejalas? Nosotros, es decir, nosotros somos el 75%, más del 75% de los militantes activos en Podemos Altea. La asamblea del 12 de junio reunió a 26 personas. Las seis asambleas anteriores no habían pasado de reunir a 15 personas, o sea, casi doblamos el número de asistentes a la asamblea. La siguiente asamblea que celebramos el 29 de junio acudieron 18 personas, o sea, estamos superando el nivel de participación que había mientras que ya se ha encontrado la dirección. Como decía Eva, ha habido un cambio de documentos, entonces lo que era la dirección de Podemos Altea, del Consejo Ciudadano Municipal, en este momento, según los nuevos documentos, desaparece y sus competencias pasan a la Asamblea del Círculo. Eso es lo que ha aprobado el conjunto de inscritos de Podemos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Entonces, el Círculo Podemos Altea se expresa a través de sus asambleas. El Círculo Podemos Altea son las asambleas del Círculo. Nosotros venimos aquí como portavoces para representar a ese círculo ante los medios de comunicación. Entonces, el problema es que ellas están deslegitimadas para ejercer esa dirección, por una parte porque se desvincularon del círculo, porque han ejercido una serie de calumnias y difamaciones contra el funcionamiento del círculo, y por otro lado por lo que dicen los propios documentos aprobados. Además, actualmente el CCM, esa dirección, solo quedan 3 personas de las 7 que fueron elegidas, porque han habido 3 dimisiones de personas que formábamos parte del CCM y la otra persona, Consejo Ciudadano Municipal. Eran las direcciones. Digamos el embrión de Podemos. ¿O no? No, eso es el círculo, los inscritos de Podemos eligen en cada localidad lo que sería, elegían lo que era la dirección. Ya. Entonces se eligieron a 7 personas, un secretario general y 6 personas para formar el Consejo Ciudadano Municipal, en el caso de Altea. Pero ahora los nuevos documentos dicen que esos órganos de dirección desaparecen y sus competencias pasan a la asamblea presencial del círculo. Sí, es lo que aprobasteis en Vista Alegre 2. Pero yo os hago una pregunta a los tres, a Eva, Ernest, que todavía no ha dicho nada, pero ahí está también, o tú, Luis, que estamos hablando. Llevamos 2 años de periodo administrativo, las elecciones fueron hace 2 años justo, un poquito más, y hasta ahora no ha surgido problema. ¿Lo venían haciendo bien hasta ahora o ha sido ahora cuando se han desviado del camino recto, por decirlo de alguna manera? Y porque, claro, estamos hablando de generalidades. No, dicen que somos... Algún detalle, algo habrá ocurrido para que esa ruptura sea tan radical. ¿Cuál es el leitmotiv? ¿Cuál es el leitmotiv? ¿Cuál es? Porque 2 años habéis estado trabajando juntos, bueno, habéis estado representando al círculo en el ayuntamiento. Y ahora, de repente, ruptura total. Hombre, ha habido, bueno, es un proceso, como dices, son 2 años largos, donde se ha intentado un poco reconducir la situación. Reconducir la situación quiere decir que iba mal desde el principio. Hombre, había problemas porque cuando una persona se le elige para ser un representante público, si esas personas se empiezan a decir que las personas electas son ellas y entonces que las decisiones que toma el colectivo no son adecuadas o ellas consideran que no tenemos el conocimiento para tomarlas, o consideran que el control democrático de la gestión que están haciendo como representantes del ayuntamiento es una cosa que no tiene que ser, aunque lo digan nuestros documentos organizativos y políticos dentro de Podemos, sino que ellas han sido las elegidas, pues claro, empezaron a haber una serie de choques. De todas maneras, eso se intentó reconducir, las situaciones en las asambleas del círculo, se crearon diversas comisiones para poder ver el trabajo municipal y la ruptura comienza un poco a partir de
de febrero, marzo, donde hicimos una serie de talleres dentro del círculo y luego un encuentro con la ciudadanía donde se planteó cuáles eran, creíamos, o la gente nos decía que no se estaba produciendo el cambio político en Altea, o no se estaba haciendo el cambio político esperado con el nuevo gobierno que se había constituido. Entonces, nosotros planteamos la necesidad de fijar cuáles son los objetivos fundamentales del pacto de gobierno que se había firmado y calendarizarlo, o sea, qué medios había que poner y cuál era el calendario para su cumplimiento. Eso lo llevamos al resto de fuerzas del equipo de gobierno. Presentamos también una moción de participación y transparencia desde Podemos, que se llevó al Ayuntamiento por registro de entrada, y conseguimos también crear una comisión de seguimiento del acuerdo del Gobierno con el resto de fuerzas políticas que lo firmaron. Problema, nuestras concejalas, que suponía que eran nuestros representantes, no quisieron llevar a pleno esa moción que se había presentado desde el Círculo Podemos Altea. Posteriormente se hicieron varias reuniones de seguimiento del equipo de Gobierno, pero nuestras propias concejalas no convocan esas reuniones desde junio de 2016. O sea, esos intentos que se habían hecho para reconducir la situación o llevar esos planteamientos políticos a lo que era un cambio real en Altea, pues nuestras propias concejalas, más que llevarlos adelante y representarnos, estaban parándolos. Entonces, ahí comienzan un poco los conflictos. Destituyeron a la persona que era la secretaria del Grupo Municipal, el personal de confianza del partido, la destituyeron con malas formas, y esta persona había garantizado que la información de lo que pasaba en el ayuntamiento llegara al resto del colectivo para que se pudieran tomar decisiones sabiendo de qué se hablaba. Claro, porque es que de alguna manera estáis gobernando con Compromiso y con el PSOE tenéis responsabilidad de gobierno. Podemos ahora mismo, a través de estas dos concejalas, tiene responsabilidad de gobierno. Pero esta situación creada afecta de alguna manera a vuestra relación dentro del ayuntamiento como equipo, como partido cogobernante. ¿O son ellas dos y vosotros estáis totalmente fuera de las decisiones y no pintáis nada? Estamos fuera de todas las decisiones, es que no cuentan con nadie. Es decir, vamos a ver, independiente de Podemos, ¿vale? Nos centramos en Altea Entrellà. Yo fui una de las personas que fui socia fundadora de ese partido, igual que me presentan las candidaturas. Pues yo verdaderamente, desde que esto sale, desde la semana 15, 20 días después de haber sido electas, ahí es que no te enterabas de nada. O sea, te enterabas más, perdón, por fuera, por la calle, que lo que tus propias representantes en el ayuntamiento tenían que informar al equipo para trabajar lo que sería el tema político en el ayuntamiento. No estábamos conformes con las políticas. Políticas sociales no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, claro, hay dos representantes, pero que... Políticas sociales no ha hecho nada, pero no sé, en Altea está gobernando Compromís, está gobernando PSOE y está gobernando vosotros a través de Entrellat. Son tres partidos de izquierdas o sociales. No se está haciendo nada cuando son tres partidos sociales. Pues o sea, si verdaderamente se hace un seguimiento de lo que es el pacto de gobierno, si se hace un seguimiento de lo que era nuestro programa electoral, vemos que todo eso no se está cumpliendo, se intenta, como dice Luis, vamos a canalizar lo que es el pacto de gobierno, vamos a canalizar lo que es nuestro programa, el programa que llevábamos nosotros cuando fuimos a las municipales, pero resulta que de eso nada y te encuentras con un bloqueo, ¿vale? Que por más que lo intentes, si a ti no te llega información desde el ayuntamiento hacia afuera, por mucho equipo de trabajo que tú tengas fuera o por mucho que la gente estemos empujando, no puedes hacer nada. ¿Vale? Y luego lo que ha dicho, se destituye a la persona que era a cargo de confianza. Entra otra persona de cargo de confianza. ¿Confianza de ellas? Exacto. No, pero del partido. Bueno, del partido. Esas son personas que las tiene que elegir el partido. ¿La elegiste vosotros? La eligió la Asamblea. La Asamblea, exacto. La segunda persona que entra se hizo un proceso, se pidió documentación, tal. Bueno, se supone que se hace un proceso para elegirlo. Entra. A los 2 o 3 meses la echaron de unas maneras horribles, ¿vale? Y te vuelve a entrar otra persona de secretaria de grupo que no sabemos ni cómo, ni por qué, ni de qué manera esa persona ha entrado. Pues estamos hablando con Eva Martínez, con Ernest Smith y con Luis Cebrián, que son representantes del Círculo de Podemos, de la Asamblea del Círculo de Podemos de Altea, son los portavoces. Y la pregunta del millón que decía antes Luis, Ernest o Eva, ¿esto tiene solución? ¿Qué va a pasar ahora? Porque el acta de concejalas es personal, es de ellas. Sí. Podemos, si esto se rompe del todo, Podemos no tiene ya representación en el ayuntamiento, pues, no sé, van a pasar al grupo no adscrito, en fin. Esto se puede, como diría Susana Díaz, se puede volver a coser. Por supuesto, siempre, bueno, cualquier problema siempre se pueden conseguir soluciones. En principio, nosotros a nivel interno hemos hecho lo que nos permiten nuestros reglamentos, que era pedir la revocación de estas concejalas de Altea Entrellà como miembros del Consejo Ciudadano Municipal.
hemos enviado los correspondientes informes a la organización interna. Lo que pasa es que hace 2 meses que se eligió y se está todavía constituyendo, como la Comisión de Garantías Democráticas y estas cosas. Y por otra parte, siempre está abierta la puerta a que ellas vinieran a las asambleas. O sea, incluso las hemos invitado a que asistan a las asambleas, a que vengan allí, expongan sus posiciones, las argumenten y que la mayoría decida. Ellas, como inscritas en Podemos, siempre pueden participar en las asambleas del Círculo Podemos Altea. Es decir, y luego... Sí, perdona, inscritas en Podemos, porque ellas siguen perteneciendo al partido, no han sido expulsadas del Círculo. Todavía, o sea, nosotros hemos iniciado un proceso revocatorio, pero solo como miembros de la dirección. Es decir, como inscritos en Podemos lo tiene que juzgar la Comisión de Garantías Democráticas, que es como el órgano interno del partido que decide si una persona ha incumplido los principios éticos y políticos. Hemos enviado la correspondiente denuncia y los organismos tendrán que decidir. El problema es que hace 2 meses que se eligieron y están todavía articulándose, falta personas por nombrar, entonces eso puede tardar pues un tiempo. Entonces, la solución en principio sería que ellas dejaran de intentar una cosa que ya no corresponde a los documentos ni a la legitimidad que tienen, es mantenerse como la dirección y controlar nuestras redes sociales y que pasarían a ser un miembro más de la asamblea de nuestro círculo. A nivel de Altea Entrellat, tendrá que ser una decisión de los propios afiliados de Altea Entrellat. En la medida en que no se les ha consultado, esos afiliados de Altea Entrellat les pueden exigir que convoquen una asamblea de Altea Entrellat para dar las explicaciones oportunas de lo que han hecho y las políticas que están llevando en el ayuntamiento. Como es una organización independiente, nosotros a las personas del Círculo de Podemos que estuvimos en las listas, que estuvimos en la fundación de ese partido o que somos afiliados, pues les pedimos que propongan eso, que se convoque una asamblea de Altea Entrellat y que ellas den explicaciones a esa asamblea. Entonces, será Altea Entrellat quien tenga que decidir si les pide, como firmaron también, es decir, en un momento determinado, un compromiso ético con Altea Entrellat, por el cual podían renunciar a una carta de dimisión, que si no cumplían con los principios éticos de la organización, renunciaban a su cargo, pero tienen que ser los propios afiliados de ese partido los que en su asamblea les pidan explicaciones y cuentas. Entonces, llegado el caso, pues si les piden explicaciones y cuentas, ellas tendrán que dar sus explicaciones y ver si tienen el apoyo o no de los propios afiliados de Altea Entrellat. Pero en tanto en cuanto se hace todo eso que tú dices, que eso todo es teoría. Todo eso es teoría, está muy bien, pero lleva unos plazos. La práctica es que ahora mismo hay 2 concejalas del Ayuntamiento de Altea actuando por sí mismas, desvinculadas totalmente de la política del Círculo de Podemos de Altea. Van por libres, podemos decirlo así. Van por libres, lo que pasa que, lo que te he dicho al principio, se desvinculan, pero luego hacen acopio de las herramientas de Podemos. Porque por mucho que ellas digan que el partido Altea Entrellat es un partido maduro, que está haciendo grandes cosas en el ayuntamiento, que han sido elegidas por ellas mismas, todo el mundo sabe que eso no es cierto. O sea, ellas están ahí porque quien estaba detrás de Altea Entrellat era Podemos. Sí, bueno, eso sabe todo el mundo. Exactamente, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, lo que verdaderamente, tras la rueda de prensa y todo lo que ellas han manifestado, lo que deberían de hacer es dejar a Podemos en un lado, que la organización decida lo que quiere hacer con estas 2 personas y dejarlas, expulsarlas, pedirles explicaciones, lo que sea, que se dediquen al Altea Entrellat, que es lo que ellas han manifestado que quieren hacer, pero claro está, yo como socia fundadora de ese partido quiero que me den explicaciones de lo que han hecho estos 2 años. Socia fundadora de Altea Entrellat también. De Altea Entrellat, exactamente. Entonces, yo soy socia fundadora y hasta el día de hoy aún no sé nada de ese partido. Os voy a decir una cosa, desde fuera, los que estamos, yo sí lo sé porque estoy dentro, pero la gente de fuera... Oye, Podemos, Altea Entrellat, la marca blanca, que es instrumental, en el Alfaz del Pisa de otra manera, hay tal cacao maravillado en este tema, con lo fácil que es decir, Podemos Altea, Podemos Alfaz, Podemos Benidorm. ¿Por qué habéis llegado a todo este lío? Porque en principio Podemos no se presentaba a las elecciones municipales. Claro. Eso es también contando una cosa, que éramos una organización muy joven, y que problemas como los que hemos tenido nosotros podían pasar. Entonces, a nivel estatal se decidió no presentarse a las elecciones municipales. Sí, no presentarse, pero presentarse a través de marcas. Pero lo que ocurrió fue que como los círculos son autónomos en cada localidad, valorando la situación que había, se tomó la decisión ya a nivel particular de apoyar la constitución de candidaturas de unidad popular o, en este caso, un partido instrumental. Instrumental significa simplemente que el partido, cuando acaba el proceso de esta legislatura, se deshacía. Sí. Otra cosa que han hecho las concejalas de Altea Entrellat en los últimos meses es convertir este partido en un partido más. O sea, que ellas se pueden volver a presentar a las próximas elecciones con la marca Altea Entrellat, cuando en principio los estatutos originales de este partido determinaban que desaparecía cuando culminara la legislatura. Vale, pero yo te voy a decir una cosa, en mi opinión, yo creo que visto lo visto, el resultado de Podemos o de los partidos instrumentales de Podemos en toda España
perdona, vuestro líder se equivocó al no presentarse a las elecciones, porque el resultado ha sido mejor del que esperabais, y si se hubieran presentado, quizás no fueron conscientes de su potencial entonces, y dijo, bueno, cada uno que se presente por libre como quiera. Si se hubieran presentado por Podemos, otra cosa habría sido. Pero es mi opinión, sí, no tenéis por qué estar de acuerdo con ella. Es mi opinión. Hombre, viendo los problemas que hemos tenido, claro, la decisión que se tomó fue inteligente. Yo quería decir que no, Pablo Iglesias lo ha hecho muy bien, porque no se podía sacar de la nada de repente los partidos en un pueblo, porque no conoces a la gente. Podemos era una sorpresa, era muy ilusionante, sí. Acudía mucha gente en parte sin conocimiento, sin preparación. Y si les dejamos la política local en manos de la gente que tiene muy buenas intenciones, pero no tiene conocimiento, es un desastre. Y eso Pablo Iglesias lo veía venir, y es lo que ha pasado muchas veces. Por eso, muchas veces pienso, hoy Pablo Iglesias, qué bien lo has hecho, no permitiendo eso. Pero el MIT me está dando la razón a mí, porque ahora mismo vosotros, en teoría, os habéis equivocado. Porque supongo que las dos concejalas de Altea Entrellat las habéis elegido en la asamblea. Son las elegidas, número 1, número 2. Y ahora han salido, se han asilvestrado, por decirlo de alguna manera, y la culpa es vuestra porque os habéis equivocado. Sí, sí. Nos hemos equivocado sí y no. Sí, porque las dos personas no son las ideales. Hemos fallado, pero eso lo ha decidido la población, porque hemos preguntado a todos los afiliados quiénes queréis de esos que se presentan, que sea primera, segunda. Eso lo ha decidido la población, no nosotros. Y luego ha sido un proceso de aprendizaje. Después de esos 2 y más después de los 4 años saldremos con la experiencia que antes no teníamos. Y también eso me parece estupendo. Dentro de lo negativo de eso, hay factores muy positivos y son esos. Se aprende de los fallos, de los errores se aprende. Eso está claro. ¿Dónde más? Completamente de acuerdo con lo que dice la votación no se hizo entre los afiliados nuestros de Podemos, sino que fue una votación abierta al conjunto de la ciudadanía alteana. Eso también pudo ser un error, porque ahí no se votó desde dentro de lo que eran los afiliados a Altea Entrellat, sino que votó cualquier persona, aunque no compartiera nuestra ideología. Claro. Entonces eso en las próximas elecciones se corregirá. Eran personas conocidas en el pueblo, y claro, eso tira mucho. Exacto. En fin, bueno, de todas maneras, este tema no ha acabado aquí. Esta es vuestra opinión. Yo quería conocer lo que vosotros opinabais, porque igual que la concejala en su día dijo lo que dijo y expresó su opinión, me gusta oír la vuestra. Y os diré una cosa, tanto en su política como la vuestra, la voy a seguir, porque quiero ver en qué acaba esta historia, porque ya me habéis picado, ya tengo curiosidad por saber en qué queda. Así que, bueno, si hay alguna novedad, los micrófonos están abiertos para vosotros cuando queráis. Pues te invitamos el día 31 de agosto, que tenemos la segunda asamblea del Círculo, ¿vale? Es la tercera, perdón. En la tercera, para que veáis que no es ni antidemocrática, ni le faltamos a nadie, ni acosamos a nadie. Estamos todos en un plan, pues, una propuesta, otro pues otra. Te tomo la palabra. A ver en qué cae el 31 de agosto, dímelo en qué cae. Jueves creo que es. Miércoles o jueves. Miércoles es igual. jueves. A lo mejor, como estaremos en contacto, a lo mejor me paso porque tengo curiosidad por pasar. Siempre se hacen en lugares públicos, abiertos, para que pueda participar cualquier persona. Hicisteis uno hace mucho tiempo en la calle que está la radio Altea, a la izquierda, que hay un concierto ahí, ¿cómo se llama? El Agua. En la Plaza del Agua. La Plaza del Agua hicisteis uno. Sí. Y la última la hicimos en... Estaba escondido, pero estuve. Sí, y la última la hemos hecho directamente en la calle, en lo que es el Paseo Marítimo, la última en el anfiteatro del Paseo San Pere. Sí, o sea que es una cosa abierta que cualquiera puede ver, cómo son actos cívicos donde la gente da sus opiniones, los moderadores leen los acuerdos básicos de las reuniones donde hay que escuchar a la gente, y si alguien se extralimita lo llaman al orden, o sea que son actos donde no hay... Si te sirve de algo, yo he participado en muchas asambleas del 15M en la Puerta del Sol. No que haya estado allí, sino que es que trabajaba allí y por la fuerza tenía que estar allí. O sea que ya he pasado más de una vez. Pues nosotros ahora tenemos nuestra asamblea del Círculo, nuestra asamblea permanente, todo se decide en consenso, en votación, abierto y participativo a todo el que quiera. Amigos, afiliados, los que no les gusten, los que les gustemos más. E incluso las concejalas de Altea Entrellat están abiertas. Bueno, exacto. Pues Eva Martínez, Ernest Smith y Luis Cebrián, los 3 portavoces de la asamblea del Círculo de Podemos de Altea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, Smith, la última palabra la tienes tú. Sí, quería decir gracias porque no tenemos acceso a los medios. Pues aquí sí. Como Ana, y eso quería decir, es la primera vez que podemos contestar en público, gracias a vosotros,
y que oiga la gente también nuestra opinión. Ni Radio Altea, ni los periódicos de Altea hemos intentado, no, por el momento, ni una palabra. Mira, te voy a decir una cosa, de momento Gracias. aquí lo tenéis claro. Gestiona Radio. Salir ganando.